Muy buenos días, bienvenidos a esta plática, esta charla que voy a hacer con ustedes y como todos los necesarios intentando de compartir un poco de sabiduría y unas ideas a los pastores para ayudarles en sus vidas y sus ministerios. En esta plática en particular quiero hablarles acerca de una cosa que yo he visto en muchas iglesias donde se falta en el proceso de crecimiento de las personas, de enseñar, de preparar a las personas. Quizás puedo darle un poco de idea aquí cómo puede mejorar la obra de su iglesia en esta manera. Es que necesitamos ministrar a toda la gente donde son. Y muchas veces cuando hablamos de ministrar a toda la gente decimos pues tenemos que ministrar a los varones y las mujeres y los niños. Y sí, es la verdad. No quiero disminuir en ningún modo esta necesidad, pero eso no es el asunto sobre el cual estoy hablando ahorita. Lo que estoy hablando es hablando de niveles de madurez. ¿Okay? Vamos a empezar con este verso aquí, que es bien conocido, pero vamos a verlo. Dice en 1 Corintios capítulo 3, los primeros 3 versos, Pablo hablando a la iglesia diciendo: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no podéis, ni aun podéis ahora, porque todavía sois carnales. O dice en otras traducciones, dice en inglés, dice en vez de hablándoles carnales, dice hablándoles como bebés. Todavía son bebés en Cristo. Pues es claro que una vez que uno se nace como creyente, como nuevo creyente, se nace como bebé, es entendible eso. Pero la cosa es que no debemos quedarnos como bebés. Y es muy necesario, de parte de la gente, que se mete en el proceso de crecimiento y llegando a la madurez, pero tenemos un parte nosotros también en este proceso, en cómo hacemos las cosas para ayudarles en su crecimiento, que lleguen al punto de ser gente maduro, gente adulto, podemos decir, y no gente carnales. Vamos a ver aquí unos pasos, y eso es claro y fácil, pero uno que se nace en Cristo como bebé. ¿Cómo es la naturaleza de un bebé? Bueno, si miramos a lo natural, el bebé está muy autocéntrico, todo el mundo vuelve alrededor de él. El bebé no puede hacer nada por sí mismo, se llora por todo. Dame leche, cambia mis pañales, es su vida. Bueno, igualmente como uno que es nuevo en Cristo, que se nace como bebé, es así. No se puede hacer nada por sí mismo y necesita que el pastor le ayude con todo, ¿sí? Luego llega a ser niño. ¿Qué hay de diferencia entre un bebé y un niño? Pues en lo natural, el niño es uno que está en el proceso de aprender cómo funcionar, cómo cuidar a sí mismo. Se come por sí mismo, más o menos, especialmente los chicos, más sobre su camisa en vez de en la boca, pero aprendiendo. Se viste a sí mismo, aunque pongan los dos piernas en una pierna de pantalón y los zapatos en pies opuestos, pero aprendiendo. Es el proceso de aprender, cómo manejar su vida. ¿Okay? Un joven es uno que ya ha llegado al punto que puede cuidar a sí mismo, pero todavía no es maduro porque su habilidad es limitada a esto. Y al fin llegamos a un adulto, y el adulto es uno que no solamente puede cuidar a su propia vida, sino puede cuidar a otros. Bueno, igualmente como vemos eso en lo espiritual, existe en lo natural o viceversa. ¿Okay? En lo espiritual, el niño es uno que está aprendiendo cómo funcionar, cómo hacer, cómo estudiar la palabra, cómo orar, cómo testificar, todas las cosas que son parte de la vida cristiana. Uno que es un joven espiritualmente es uno que ya puede más o menos cuidar a sí mismo. Sabe cómo estudiar, sabe cómo orar. Y no está siempre llamando al pastor y diciendo: pastor, por favor, ore por mí. No, ore por sí mismo.
Y por fin, uno que ya es maduro, ya es un adulto, es uno que llegaron al punto que ellos no solamente cuidar a sí mismos, sino también ellos que pueden cuidar otros en el cuerpo de Cristo. Son ellos que deben ser parte del liderazgo de la iglesia. Ellos son los que deben ser preparados para ayudar al pastor, para ayudar a la congregación, para tomar los puestos de liderazgo y también al fin quizás, no siempre, pero quizás, son los que son enviados de la iglesia para abrir otras obras. ¿Ok? Esos son los adultos. Pues por la verdad hay muy pocos de esos. Si analizamos, si miramos a la gente, por la verdad hay muy pocos que lleguen a este punto. Bueno, entonces, ¿por qué no llegan la gente a ser gente maduros? ¿Qué impide su crecimiento? Pues mucho, más que todo, depende de la actitud de la persona. Hay muchos que tienen una actitud muy carnal, o no quieren crecer, hay mucha flojería en el cuerpo de Cristo, hay muchos problemas que impiden el crecimiento. Pero a la vez, la otra parte, y esa es la parte que toca a nosotros, es cómo los alimentamos. Porque podemos alimentarles bien o podemos alimentarles en una manera que no les ayuda. Quiero definir una diferencia aquí que es muy importante, es la diferencia entre enseñanza y predicación. ¿Ok? En muchas de nuestras iglesias, básicamente somos enfocados en la predicación de la palabra. ¿Ok? Bueno, aquí tengo dos ideas de definiciones entre lo que es enseñanza y predicación. La enseñanza es información dada para instruir y informar. Y la predicación es para animar y traerles a un punto de decisión en sus propias vidas, ¿ok? La predicación, y todos hablamos de la necesidad de la predicación del Evangelio, y no estoy hablando en contra de eso. Es como uno no sea ganado por Cristo, sino que hay predicación de la palabra, del Evangelio. Uno no se hace una decisión, sino que escucha a alguien predicando, tiene que animarles, las emociones sí son parte de este proceso. Y necesitamos eso. Pero la predicación toca más al alma del creyente o de la persona y no tanto a su espíritu. Es como el evangelista que viene a la iglesia y ellos se corren y brincan y gritan y escupen y la gente aplaude, ya son muy animados, pero no crezcan. ¿Por qué? Porque el nivel de su ministración es ministrando al alma y no al espíritu. ¿Ok? Por el otro lado tenemos lo que es la enseñanza. La enseñanza es lo que alimenta el espíritu. La predicación es más enfocada en el alma y la enseñanza es más enfocada en el espíritu. Es una gran diferencia. Es el alimento espiritual. Como nuestros cuerpos necesitan alimento y son alimentados por los alimentos que comemos, nuestra cena, nuestro desayuno, todo. Pero el espíritu no está alimentado por predicación, sino por enseñanza. La enseñanza nos trae a madurez, la predicación nos trae a ánimo. Los dos son necesarios. ¿Okay? No me malentiendan, no estoy diciendo que caemos a un lado o otro. Es que necesitamos los dos, pero necesitamos en medidas correctas para que la persona madura. ¿Okay? Pues, por la verdad, típicamente en muchas iglesias caímos solamente en el lado de predicación y dejamos la enseñanza. Uno puede ser bebé, uno puede ser niño bajo predicación, pero no llega a ser maduro, sino que tiene también la enseñanza. ¿Okay? Necesitamos darles los dos. ¿Okay? Vamos a ver aquí. Si pensamos de la agenda, el horario de la iglesia y los cultos que tenemos, y estoy usando bueno, eso es una agenda que yo he inventado nada más por este propósito, ¿ok? Todos tenemos el culto principal de la semana el domingo. En este culto tenemos que enfocarnos que predicamos a la multitud. Básicamente los que son nuevos creyentes, los que llegan a veces, los que visitan. No podemos enfocarnos en ministrar en este tiempo a los que son maduros. Porque los que son maduros sí son en este culto, pero los otros solamente llegan a este culto y no hay otra chance.
Entonces, por este propósito, por esta necesidad, tenemos que predicar, y por la verdad tenemos que predicar en un nivel que es un poco por bajo. Los que son, porque estamos predicando a todos, los que solamente llegan, los que son bebés y quieren quedarse como bebés, ¿ok? Si tenemos otro culto domingo, como la escuela dominical, por ejemplo, esto está hablando a ellos que están en el proceso de crecimiento. Podemos decir el primer nivel de crecimiento. Eso no es predicación, sino este culto debe ser de enseñanza, informándoles, dándoles alimento por sus espíritus. Es aquí donde enseñamos las doctrinas básicas, los asuntos básicos de escritura, lo que creemos, nuestra doctrina, cosas así. Es así como les enseñamos y les alimentamos para que puedan pasar por este proceso como niños de crecimiento, llegando al nivel de que pueden ser considerados jóvenes espirituales. También, típicamente tenemos un culto entre semana, como el miércoles. Eso también está enfocado en los que están en crecimiento. Pero no es el mismo grupo que llega a la escuela dominical. Típicamente, hay los que llegan a la escuela dominical que no van a llegar a este tiempo. Y es básicamente puro compromiso, la diferencia de compromiso de la gente. Están en crecimiento, pero quizás un poco más alto. Pues aquí podemos predicar un poco más profundo. Y esta predicación es como medio predicación y medio enseñanza. Es predicación, pero predicación más profundo. Como por ejemplo, el domingo podemos predicar de salvación, de entregar su vida a Cristo y todo así. Pero aquí hablamos quizás de ayuno, de más que el diezmo, las ofrendas, las primicias, cosas más profundas, ¿ok? Y por fin necesitamos, y muy pocos tienen, algo como instituto bíblico. Si no es en nuestra iglesia, quizás de nuestra denominación o juntándonos con otra iglesia, y eso es donde somos preparando los líderes, dándoles enseñanza profunda. Eso no tiene nada que hacer con predicación, eso es puro enseñanza. Y está hecho con la idea de darles bastante conocimiento que ellos pueden ministrar, que reproducimos adentro de ellos para que ellos lleguen al punto que pueden ministrar a otros. Eso es la idea, es puro enseñanza. Déjenme mencionar otra cosa de predicación que es muy importante. Siempre la predicación debe tener meta. Y la meta que necesita tener es una meta para llevar a la gente al altar, por llamar al altar. Como sea, si está hablando de salvación, que lleguen por salvación. Si está hablando de liberación, que lleguen por liberación. Si está hablando de sanidad, que lleguen por recibir oración por sanidad. Si está hablando de arrepentimiento, dejando los pecados, dejando su carnalidad, llamamiento por eso. Predicación siempre tiene el propósito de que hay un llamado al altar y que la gente llegue al altar para hacer una decisión y recibir algo de Dios. Siempre tiene que ser así. Por el otro mano, la enseñanza no tiene meta así. La enseñanza tiene el meta de largo plazo de meter en la gente las semillas de conocimiento que cuando dan fruto son listos para ministrar a otra gente. Ese es el propósito de enseñanza. Hay gran diferencia entre los dos. Los dos son necesarios, pero tienen metas diferentes. Cuando estoy en una iglesia y me invitan a predicar, yo predico y siempre predico con una meta en mi mente. Quiero que la gente llegue al altar por esta llamada en particular. Pero cuando estoy en el instituto bíblico y estoy enseñando allá, no hago un llamamiento al altar. No estoy intentando de tocar a sus corazones. Estoy intentando de alimentar a sus espíritus que maduren y lleguen al punto de conocimiento que ellos pueden ministrar a los demás. ¿Ok? Gran diferencia entre los dos. ¿Ok? Déjenme terminar con este verso aquí, porque hay propósito en todo eso. Y me gusta mucho. Eso es de Efesios capítulo 4. Se dice allá en el verso anterior de eso, en el verso 11, habla de los 5 oficios de ministerio. Pero aquí habla de propósito. Para perfeccionar de los santos. Eso es el propósito de los 5 oficios de ministerio. Para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la edad, de la plenitud de Cristo. ¿Qué? Que llegamos todos, eso es la meta. Me gusta mucho esta palabra aquí, plenitud. Que todos lleguemos a la estatura, todos lleguemos a la imagen, todos llegamos al punto que somos andando como Cristo anduvo, haciendo las cosas que Cristo hizo, hablando como Cristo habló. Esa es la meta que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros, que llegamos a semejanza de Cristo Jesús. Allá en Romanos 8 nos habla de eso, un verso muy clave. Pero aquí vemos también, el propósito es que llegamos a ser gente adulto, gente maduro. La gente que pueden ministrar, que son capaces para ayudar a los que no son maduros. Y así que podemos ayudarles en su andar con Dios, en su crecimiento, que podemos reproducirnos adentro de ellos y ellos lleguen a ser maduros. Hermanos, por favor, si no han tenido este modelo en sus iglesias, busca cómo puede aplicarlo, porque yo creo que sea de bendición a su congregación, a la gente, y igualmente a su mismo, porque al tener esta gente capaz, esta gente preparada, que puede ministrar a los demás, tú no tienes que hacer todo. Y ojalá que llegues al punto que otros están haciendo mucho de la obra y tú no tienes que hacer todo. Porque así ya puede amplificar el ministerio. Entonces, busca oportunidad, cómo puede ajustar la agenda de su iglesia, para que estos tiempos de preparación, estos tiempos de enseñanza, no solamente predicación, y que usted está involucrado en el proceso de levantar nuevos líderes en su iglesia y quizás nuevos pastores. Que Dios le bendiga mucho.